Muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo voy a construir un medidor digital, medidor de distancia que pueda medir distancias entre 1 centímetro y 4 metros. El medidor va a ser sin contacto y solamente se va a basar en un sensor de ultrasonido y la información la va a mostrar en una pantalla de cristal líquido de 16 columnas y 2 filas. Bueno, pues para ello lo primero que vamos a necesitar es un sensor de ultrasonido. En este caso el que yo voy a utilizar es el archiconocido HC-SR04. Vamos a necesitar un potenciómetro, en este caso lineal, de 10.000 ohmios. Vamos a necesitar un Arduino, una placa de Arduino. Yo voy a usar la 1, aunque podemos usar la que nos dé la real gana. Tenemos el sensor, el potenciómetro, la placa de Arduino y una pantalla de cristal líquido de 16 columnas por 2 filas. Además de todo esto, vamos a necesitar un esquema, un programa y, por supuesto, paciencia y abundante vapor. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el diagrama de cableado del circuito. Bueno, en primer lugar vamos a identificar los 4 elementos que van a formar el circuito: la placa de Arduino Uno, la pantalla LCD en la que nos va a mostrar el valor de la distancia en centímetros, el potenciómetro de 10K y el sensor ultrasónico. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es alimentar eléctricamente cada uno de estos tres elementos, tanto la pantalla como el potenciómetro como el sensor. Bueno, pues para ello vamos a usar el pin de 5 voltios, y el pin GND, el pin negativo. Bueno, pues entonces aquí tenemos el potenciómetro. Aquí vemos que va alimentado a través de este cable, de esta línea, va alimentado a 5 voltios y el otro extremo pues va a negativo. Y el pin central pues va al pin número 3 de la pantalla. Bueno, pues aquí en la pantalla que tenemos LED positivo y LED negativo es la iluminación, la retroiluminación de la pantalla. Pues es positivo que va a 5 voltios y el negativo que va a negativo, va a GND, a masa, tierra, como queramos llamarlo. El pin número 1 de la pantalla también va a negativo, al igual que el LED 16, el de la retroiluminación, y el positivo de la placa pues va a 5 voltios a través de este cable. Vamos a ver la alimentación del sensor ultrasónico, que lo tenemos más fácil que nada. El pin 4 va a negativo y el pin número 1 va a positivo de 5 voltios. Y ahora vamos a ver los cables que van a suministrar datos. Bueno, también sabemos que la pantalla del número 5 también va negativo. Bueno, pues ahora sí que vamos con los datos. Los cables que vamos a usar para suministrar datos son del pin 11 al pin 14, que van a ir a las salidas digitales de D5 a D2. Vemos cómo vamos aquí, se puede ver claramente cómo están emparejadas. D5, por ejemplo, va al pin 11, D4 va al pin 12, D3 va al pin 13 y la salida número 2 va al pin 14 de la placa.
Vamos, el pin 4 de la placa, de la pantalla, pues nos lo llevamos a la salida 11, el 5 ya dicho a negativo, y el número 6 de la pantalla, pues nos lo llevamos al pin 11 de la placa. Yo creo que ya está bastante claro. Yo estoy en estos circuitos, son sencillos, pero bueno, como son componentes que tienen muchos pines, pues puede existir algún tipo de equivocación. Pues por esa razón lo pongo el esquema y así no hay ninguna duda. Vemos que se ve todo bien. Bueno, la alimentación del Arduino. Bueno, pues la alimentación del Arduino, yo en este vídeo va a ser un vídeo de prueba para ver qué tal funciona el medidor, pues lo voy a hacer a través del conector que usamos para programarlo. Si quisiéramos hacerlo a través de una batería, pues lo tendríamos muy fácil. Pues simplemente de aquí, de B y N, de este pin que pone B y N, y estos dos, cualquiera de estos dos, que son los negativos, pues podríamos usar una batería de 9 o de 12 voltios y así no necesitaremos depender de ningún cable. ¿Veis? Pues entonces, si quisiéramos alimentarlo a través de la batería, pues aquí ponemos una batería, aquí le damos la vuelta, positivo hacia arriba, aquí más o menos que nos coincida, vale. Y entonces nos vamos a ver aquí herramientas de cableado y le tiramos un cable aquí a V y N, aquí positivo. Ahí. Y el negativo, pues lo pondremos a cualquier GND. Por ejemplo, este. Y ya está. Y vemos aquí pues que podemos alimentarlo de una batería. Da igual de 9 o de 12 voltios y así no depender de cable ni nada. Bueno, pues el diagrama que teníamos en el ordenador, el diagrama que hemos hecho en Isieda, pues lo he llevado a la práctica tal y como está. Pues aquí lo hemos hecho este montaje aquí en un protoboard, una placa de estas de prototipos, y ya lo que nos queda va a ser programarlo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues ahora viene la parte más difícil. La parte más difícil para mí. Hay otras personas que esto les resulta más fácil, pero bueno. Esto pues a fuerza de realizar estas cosas una y otra vez, pues ya se va desarrollando una rutina y ya muchas veces se hace ya todo mecánicamente, es decir, ya digamos se van asentando esos conocimientos. Bueno, pues como siempre esto es igual, esto es lo primero, la inclusión de librerías. En este caso se necesita una librería para controlar la pantalla LCD 16.2, cosa que yo he hecho con la directiva include. Y ahí tenemos la orden. El segundo paso es definir las variables, en este caso globales, que van a afectar a todo el código o sketch. Como estas variables son constantes, pues yo las he modificado con el const, y estas dos variables pues nos van a servir para definir los pines, en este caso el pin de disparo y el pin del eco del sensor ultrasónico. El disparo
por el 13 y el eco por el 8. Cuando el programa lea disparo, pues se irá inmediatamente al pin 13, y cuando lea la palabra eco, que es el nombre de la variable o de la constante, se irá al pin número 8. Y el otro paso que tenemos que hacer es establecer, vamos a decirle al Arduino, los pines del LCD que vamos a utilizar para intercambiar datos. Estos pines que pone aquí pone la Liquid Crystal, los del Liquid Crystal, y estos son los pines que vamos a usar para el intercambio de datos. O sea, estos son los, como ya hemos visto el esquema, estos los conectaremos con los respectivos de la placa de Arduino Uno. Abrimos bloque de inicialización, setup, y lo primero que tenemos que hacer es iniciar la placa. Es decir, tenemos LCD begin en inglés es empezar, pues con esta orden, con esta instrucción, pues ya sabe el microcontrolador que se trata de una pantalla LCD, y en este caso de 16 columnas y 2 filas. Esto ya es lo mismo de antes, lo mismo de siempre, pues establecer los pines que van a ser entradas y salidas. En este caso, el pin de disparo, el 13, lo vamos a declarar como salida, y el eco lo vamos a declarar como entrada. Y el pin de disparo, el 13, lo vamos a dejar en posición inactivo cuando se inicie, es decir, cuando se cargue el programa, que esté en posición inactiva, es decir, lo vamos a dejar low. Terminamos el setup, el bloque de inicio, y nos vamos con el loop. Bueno, vemos que estos sketches son muy parecidos a los que hicimos anteriormente con lo del aparcamiento, con el pito que sonaba con el aparcamiento, y con el del basurero, o el salero, mejor dicho. Bueno, pues creamos una variable entera donde almacenamos el valor del tiempo, y otra variable entera donde almacenamos el valor de la distancia, ya que el sensor ultrasónico mide distancias en función del tiempo que tarda en llegar el eco, el rebote, al receptor. Bueno, pues entonces aquí le damos una instrucción, la digital write, al pin de disparo, al pin 13, para que esté activado, es decir, para que esté en positivo, sea un pulso positivo. Esperamos 10 microsegundos y inmediatamente le damos un 0 voltios o un 0 lógico, un low, se lo apagamos. Y leemos el pulso con el pulse in, es decir, el tiempo que tarda en llegar el eco, y esto, la distancia, la variable esta que hemos creado de distancia, pues le ponemos esta fórmula para expresar el resultado en centímetros. Bueno, y esto es para la pantalla. Limpiamos pantalla. Esto es lo que yo quiero que aparezca en la primera fila, es decir, longitud en centímetros. Aquí le establecemos la fila y la columna, y aquí le decimos que nos imprima, es decir, que nos muestre lo que hay almacenado en D. D vemos que es una variable entera, y D va a ser igual a T, a la otra variable entera que hemos creado, partido de 59. Es decir, esto, el resultado de esta fórmula, es lo que nos va a mostrar la pantalla LCD, y aquí tenemos un retardo que le he puesto de 1 segundo. Y aquí cerramos llave para acabar el loop, y entonces vamos a ver si funciona. Vamos a cargarlo y vamos a hacer unas pruebas a ver si funciona o qué.
Bueno, pues ahora voy a probar un poco así a grosso modo la exactitud del medidor que hemos construido a base de un sensor de ultrasonidos. Bueno, pues aquí una prueba muy sencilla, que ha sido la colocación de una regla graduada de 30 centímetros, y aquí he colocado un obstáculo, en este caso un salero, y como vemos el salero está justo a 30 centímetros. Bueno, pues entonces yo voy a mover el medidor y a ver qué longitud máxima. Bueno, pues mover el medidor y colocar el sensor justo en el cero de la regla graduada. Y ahí vemos que marca 32 centímetros. Ahí vemos que más o menos el sensor coincide con el cero, y el salero vamos a ajustar un poquito. ...31 centímetros, 32 centímetros... Y vemos que los sensores de ultrasonido, vamos a ponerlo aquí un poco, que tratemos de ajustar lo más posible. Más o menos coincide, pues 31 centímetros. Tiene una exactitud de entre 1 y 2 centímetros. Estos, los sensores ultrasónicos, no son sensores de precisión. Si tenemos que medir con una exactitud más elevada, pues este tipo de sensor no es idóneo. Estos sensores, pues sí son para medir, digamos, es similares pues a una regla, pero no tienen una exactitud, como vemos, no tiene una exactitud muy buena. Yo, ajustándolo al máximo, pues he conseguido pues una variación de 1 centímetro con respecto a la regla. Bueno, también hay que decir que la regla no tampoco es esta regla, pues una regla normal y corriente, tampoco es un instrumento muy exacto. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, si queremos medir con más exactitud, pues no podemos usar un sensor de ultrasonidos, pues tenemos que usar un sensor de infrarrojo.